Muy buenas tardes ya. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho, siempre es una bendición compartir la palabra del Señor. Y bueno, cuando uno lo hace en casa, tiene un significado también muy especial. Así que quiero que por favor abran o enciendan sus Biblias. Hermanos, Dios nos ha dado un tiempo en el cual la tecnología también nos permite conocer la palabra del Señor. ¿Sabían ustedes que muchas de las versiones de la Biblia que ustedes tienen en sus dispositivos, hoy hay más de 2000 versiones de la Biblia disponibles en internet? El problema sigue siendo el mismo, ¿no? No la leemos, no la vivimos. Entonces, que el Señor nos ayude en esta mañana, en esta tarde ya. Y vamos rápidamente a Segundo Libro de los Reyes, capítulo 6. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 6. Y vamos a leer parte de un relato muy interesante a partir del versículo 26. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 26. Quiero darles primero el contexto de lo que vamos a leer. El texto está hablando de la ciudad de Samaria. El rey que vamos a ver en este primer versículo es el rey de Israel, que vive en la ciudad capital, Samaria. Y la ciudad está viviendo un sitio que era una táctica militar de la época, en la cual un gobierno, un reino, un ejército rodeaba una ciudad con el ánimo de cerrarle todas las posibilidades de adquirir alimentos principalmente, ¿no? Y en muchos casos también agua, porque era la forma de bloquear a la ciudad con los recursos y obviamente poner a la gente a aguantar hambre, a debilitar el ejército, a bajarle la moral, el ánimo al ejército. Entonces están en medio de un sitio, de una táctica militar por parte del rey de Siria. Siria está atacando a Israel, al reino de Israel en Samaria. Y nos dice el segundo libro de los Reyes, del capítulo 6, versículo 26 en adelante: un día, en medio de ese sitio, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: ¡sálvenos, su majestad! Si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa? Ella se quejó: esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comiéramos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver bajo su túnica real que iba vestido de luto. ¡Que el Señor me castigue sin piedad!, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo le dijo a los ancianos: ahora van a ver cómo ese asesino envían a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. Ya oigo detrás de él los pasos de su señor. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y le dijo: esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor, que dice así: mañana a esta hora, a la entrada de Samaria,
podrán comprarse una medida de flor de harina con una moneda de plata y hasta la doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas de los cielos, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás tú con tus propios ojos, le advirtió a Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Voy a hacer un salto en la historia por cuestión de tiempo, así que lo quiero invitar a que sigamos la lectura del capítulo 7, pero vamos a irnos rápidamente hasta el versículo 17. En los versículos siguientes nos cuentan cómo sucedió ese milagro, qué fue lo que pasó con los sirios y cómo se cumplió. Pero miren el versículo 17 del capítulo 7. El rey le había ordenado a su ayudante personal, al mismo ayudante personal que envió a la casa de Eliseo, que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo. Imagínense en la escena, la cantidad de gente hambrienta saliendo a buscar comida. Lo atropelló. De hecho, y así se cumplió, sigue la segunda parte del versículo 17, y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey: mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrán comprarse una doble medida de cebada con solo una moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio, ese oficial había replicado: no me digas. Aún así, aún si el Señor abriera las ventanas de los cielos, no podrá suceder tal cosa. Este pasaje, como les digo, es una escena bastante cruda, difícil, en medio de una situación bastante compleja. Nos muestra una realidad que lamentablemente nosotros vivimos frecuentemente. Y es el hecho de que somos muy rápidos para opinar y expresarnos. Rapidísimos. Yo creo que es una condición propia de ser latinos, de ser colombianos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en Facebook la comunidad más grande de latinoamericanos es colombiana? Los colombianos es la población más grande de usuarios en Facebook de Latinoamérica, por encima de México, por encima de Brasil, que son países muchísimo más grandes que Colombia. Nos encanta opinar, nos brota opinar, opinamos de todo. Déjeme hacerle un pequeño recuento de cómo ha sido la opinión en los últimos meses. Hace 3 meses éramos expertos ingenieros civiles y estábamos diciendo cómo se debían construir las represas en Colombia. Y estábamos hablando de cómo se podía solucionar el problema de Hidroituango. Hace 2 meses éramos expertos políticos. Nos sabíamos todos los sistemas económicos y sabíamos cuál era el mejor sistema para el mundo, ni siquiera para Colombia. Eso sí, no sabemos ni administrar los ahorros en la casa, pero expertos políticos y económicos. Hace 1 mes éramos expertos en fútbol. Sabíamos cómo organizar las elecciones, sabíamos qué jugador debería jugar, sabíamos cómo motivar a los equipos, éramos entrenadores, es más, sabíamos cómo iba a terminar el partido. Esta semana somos expertos en jurisprudencia, expertos en hacer juicios, expertos en James Bond. Somos rápidos para opinar. Oiga, y es que la verdad es que, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, ¿no? Esa sensación de yo se lo dije. Cuando pasa algo y brota esa palabra y después sucede y uno toma aire diciendo, es que yo se lo dije. ¿No? ¿Le ha pasado? A mi esposa le encanta, ella anda por ahí, ella le encanta.
ella le encanta decirme después, yo se lo dije. Yo se dije que no hiciera eso, yo se lo dije. Les fascina, nos fascina. Y somos de una u otra manera, o lo hacemos principalmente porque tenemos algo que en nuestra sociedad es muy fuerte, muy poderoso, y es el asunto de la libre opinión y expresión. Somos la sociedad de la libre opinión y la libre expresión. Es un derecho que se defiende, se pelea, se promueve. Permítame, yo tengo aquí cómo lo define incluso las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial y de todo el caos que generaron esos gobiernos que afectaron el mundo, determinaron una serie de qué era lo que de una u otra manera iba a ayudar a que la sociedad saliera adelante. Entre ellos está el derecho de la libre opinión y la libre expresión. Así lo definen. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones. Tengo derecho a estar informado. Y el de difundirlas sin limitación ni fronteras por cualquier medio de expresión. Claro, los funcionarios que en 1948 se reunieron allá en las Naciones Unidas no tenían ni la más remota idea de lo que iba a significar Internet en nuestras vidas, de lo que iba a significar Facebook en nuestras vidas, de lo que iba a significar WhatsApp en nuestras vidas. Ustedes sabían que van 12 personas muertas en la India por mensajes falsos distribuidos a través de WhatsApp. A alguien se le ocurrió empezar a hablar y a decir que iba a haber personas secuestrando niños con estas y estas características. Porque lamentablemente en la India, por la población, está sucediendo eso. Se roban los niños. Entonces a alguien se le ocurrió inventarse cómo eran las personas que robaban niños. Entonces cuando ven a las personas con esas características, los linchan. Van 12 personas muertas por mensajes falsos en WhatsApp. ¿Han escuchado ustedes de las noticias falsas en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp? La verdad es que tiene una proliferación enorme y se distribuye muy rápidamente. No las consultamos, no las confrontamos, no las analizamos, simplemente las recibimos porque me la dijo Julanito, Julanito, Julanito. Y simplemente las mandamos. Libertad de opinión y de expresión. Quiero primero que entendamos un poquito este asunto de la libertad de la opinión y la expresión, porque no quiero que al final de esta predicación usted termine con la idea de que claro, no, es que en la iglesia están cohibiendo mi libertad de opinión y de expresión. Claro, ahí están pintados los religiosos, los evangélicos, ahí están pintados. Quieren siempre cohibir la libertad de opinión y de expresión. En el mundo esa es la afirmación. Dicen que la iglesia, dicen que la fe, dicen que la Biblia es una entidad que coarta la libertad de opinión y de expresión. Algunos incluso piensan que para mi relación con Dios yo tengo que morir a mi libertad, yo tengo que morir a mi opinión, yo tengo que morir a mis expresiones. Y que no puedo hablar con Dios de lo que realmente estoy pensando, sintiendo, o que no tengo de una u otra manera esa libertad con Él. Pero déjeme decirle dos cosas. La primera es que la libertad es un don dado por Dios. La libertad no es un asunto que decretaron unos funcionarios en un organismo internacional. La libertad es algo que proviene de Dios. Dios nos dio la libertad.
Cuando usted vaya y lea Génesis, los primeros 2 capítulos, y se muestra cuál fue la intención de Dios al formar al ser humano, usted va a encontrar que Dios diseña al ser humano a su imagen y semejanza. Nos saca del escenario de los animales y maravillosamente nos da la libertad. La libertad de tomar decisiones, la libertad de proceder de acuerdo a nuestras decisiones. Dios nos dio la libertad. Por eso es que los seres humanos no somos sujetos a nuestros impulsos. Tenemos libertades, tenemos libertad. La libertad proviene de Dios. Pero esa libertad que proviene de Dios es una libertad que es con límites. Es una libertad con responsabilidad. Es una libertad que está pensando en las implicaciones de las decisiones. Por eso es que cuando Dios crea al ser humano y le dice: eres un hombre, eres una mujer, pero si quieres vivir, no toques de ese árbol, no comas de ese árbol, obedéceme. De lo contrario, vas a morir. La libertad que nos dice la Escritura es una libertad que tiene que ver con límites. Otro elemento importante tiene que ver con la opinión y con la expresión. Cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza, Dios nos hace con la facultad de hablar, Dios nos hace con la facultad del lenguaje, porque Él está esperando que esta criatura, que es imagen suya, se relacione con Él, se relacione con el otro, se relacione consigo mismo. Dios nos dio el habla, Dios nos dio el lenguaje. Y usted por eso va a encontrar en toda la Escritura diálogos de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Por eso usted va a encontrar los salmos que hablan de la realidad humana, que hablan de los sentimientos humanos, pero que hablan de esa relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. El problema, mis queridos hermanos, empieza a partir del capítulo 3 de Génesis. El problema es que tomamos una decisión, y fue una decisión de darle la espalda a los principios de Dios. Y vivimos ahora, como lo hemos visto a través del libro de Romanos, vivimos en una condición rodeado del pecado, influenciados por el pecado, afectados por el pecado. Así que la libre opinión y expresión que viene de parte de Dios ha sido distorsionada. Y ahora opinamos y expresamos desde nuestras pecaminosidad y desde nuestros problemas. Y lo que acabamos de leer en Reyes nos muestra precisamente eso. En este relato sobresalen 2 opiniones, 2 expresiones: la opinión y expresión del rey y la opinión y la expresión del ayudante. Y es muy significativo porque la Escritura en este pasaje particularmente nos muestra una realidad que hay que tener en cuenta al momento de nuestras opiniones y nuestras expresiones. Y es el asunto que muchas de nuestras opiniones y expresiones desencadenan, tienen responsabilidad, tienen implicaciones sobre otros. Muchas de nuestras opiniones y expresiones también son por influencia de otros y lamentablemente negativas. El rey, el liderazgo que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio del problema, rasga sus vestiduras y con un grito: hay que acabar con Eliseo. Oiga, y lo más curioso de todo esto es que mete al Señor, ¿no? Ay, tan piadoso el rey. Ay, ¿cómo va a ser tan juicioso, tan recto que va a ser supuestamente la voluntad de Dios? Pero hay varios elementos. Miren, el libro de los reyes, la historia de los reyes, el primero y el segundo libro, lo que nos está mostrando es cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que fue entregado en la máxima organización que fue con el rey David y que siguió con el rey Salomón,
termina desbaratándose. Usted termina segundo libro de Reyes viendo un pueblo en el exilio, totalmente destruido. El libro de los Reyes nos está mostrando es el impacto del liderazgo sobre el pueblo y cómo ese liderazgo trajo pecado al pueblo y por tanto fue juzgado. Pero también el libro de los Reyes nos está mostrando la responsabilidad del pueblo frente a ese liderazgo corrupto. No hay excusa delante de Dios. Es culpable el rey y es culpable el pueblo. Y ustedes van a encontrar ahí en el libro del rey el enfrentamiento. Primero la división del reino. Después, como en el reino de Israel se levantan grandes líderes muy usados por Dios. El primero de ellos fue Elías. Y el segundo de ellos es Eliseo, que hace dobles milagros que Elías. Una forma en que Dios está mostrando al pueblo para decirle: mira, hay un Dios verdadero, no es Baal, no es Moloc, no son esos dioses. Hay un Dios verdadero y este es el hombre de Dios que yo he levantado para que tú aprendas de él. Pero el rey, ¿qué hace? Rasga sus vestiduras y desea acabar con el hombre de Dios. Ahora, es muy curioso, miren, el problema con Siria no es nuevo. Ya había unos antecedentes. Ustedes van a encontrar en el capítulo 5 un personaje muy importante que es Naamán, que era general de Siria, un leproso, cuya sirviente, que es hebrea, israelita, le dice: oíme, en Israel hay un profeta de Dios, ¿por qué no le pegas una visitadita y de pronto te sana? Y Naamán le dice al rey de Siria: mira, me voy para Israel, dame una cartica para yo llegar allá para decir que vengo en tu nombre. Y efectivamente Naamán se viene, habla con el rey, en este caso ese mismo rey de Israel, y el rey de Israel pues se escandaliza. Y Eliseo, ¿qué le dice? No, mándamelo para aquí. Y lo sanan, conocen la historia en capítulo 5. Así que Eliseo ya había sanado a un general de Siria. A los 2 años después, el rey de Siria quiso otra vez invadir Israel y Eliseo le contaba todo al rey, todo. Eso lo van a encontrar ustedes en la primera parte del capítulo 6. Eliseo le daba toda la inteligencia, se la daba al rey de Israel. A tal punto que el rey de Siria quiso matar a Eliseo, pero Eliseo, guiado por Dios, capturó el pelotón, lo llevó a Samaria, le hizo un banquete y lo devolvió para Siria. Unos años después, cuando vuelve otra vez el problema con Siria, este rey ingrato decide que la mejor solución es acabar con el hombre de Dios. Ahora, el rey, que me parece sorprendente, el rey no era un hombre muy íntegro. Este rey es hijo de Acab. Ustedes recordarán la historia. Acab con Elías. Acab tenía 400 sacerdotes de Baal. Estaba casada con Jezrael. Así que era hijo de ese matrimonio. No era totalmente íntegro. En el capítulo 3, miren cómo lo presenta la escritura. Dice: en el año 18 de Josafat, rey de Judá, Joram, así se llama este rey, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria y reinó 12 años. Joram hizo, oigan pues, lo que ofende al Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, pues mandó a quitar una piedra sagrada que su padre había erigido en torno a Baal. Sin embargo, dice el versículo 3 del capítulo 3, Joram se aferró los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de esos pecados. Así que aquí hay un rey que, como hay un refrán por ahí que dice:
tras de cotudo, con paperas, gordo e hinchado. ¿No lo habían escuchado? En estos días me tocó explicarle a alguien qué significaba todo eso. Tras de cotudo, ¿cierto? Con paperas, gordo e hinchado. Este es un rey que es impío. Esto es un rey que no está haciendo la voluntad de Dios. Este es un rey que cuando vino el general de Siria no sabía ni qué hacer, se puso bravo, colérico. Este es un rey que cuando vino la invasión de Siria fue Eliseo quien lo ayudó. Y tras de que es ingrato, no es un hombre correcto. Y se le ocurre es que matar al hombre de Dios. Tenemos serios problemas cuando nuestros liderazgos no son agradecidos, no entienden lo que Dios está haciendo, no respetan a quienes Dios ha llamado y ha usado. ¿Y saben qué? No es tanto por él, sino mire lo que genera en su ayudante. Se le ocurre matar al quien podía ayudarlo. ¿Quién más indicado para ayudarlo que Eliseo? Ya le había sanado un general a Siria, ya lo había librado de una primera invasión. La persona más indicada para ayudar a Samaria en ese momento era Eliseo, pero no, a él se le ocurrió mandarlo a matar. Así que manda a su ayudante. Pero miren el ayudante, lamentablemente una persona influenciada por un mal liderazgo. No había terminado de hablar, dice, estaba hablando Eliseo. Y le dijo, miren lo que dice el ayudante, versículo 33 del capítulo 6. Esta desgracia viene del Señor. Esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de Él? ¿Cuál es el Dios que tiene en la mente el ayudante? El ayudante está pensando que Dios está facultando todo para que se coman los unos a los otros. Él se está lavando las manos y diciendo, ay no, yo aquí en Samaria somos unas dulces palomas que hemos venido a América. Aquí nadie hace lo malo, aquí todo el mundo es correcto, todo el mundo es así. El rey, no, eso es una maravilla. David le quedó pequeñito. Es el Señor malo, perverso, cruel, maquiavélico, macabro. Es el Dios que está buscando. Yo estoy sufriendo, es por culpa de Dios. No son mis decisiones, no son mis opiniones, no son mis expresiones. Es que Dios me lleva a la mala. Porque Él es malo, perverso. La respuesta, ¿no? Esto va a cambiar, esto va a ser diferente, Dios va a hacer algo glorioso. ¿Y qué responde Él? No me digas, hombre de Dios, ¿cómo se te ocurre eso? No me digas mentiras. Aun si el Señor abriera las ventanas de los cielos, no podría suceder tal cosa. Lea 3 capítulos anteriores. Se sorprende de la cantidad de milagros que Dios había hecho a través de Eliseo. Multiplicó las tinajas de una viuda pobre. Le hizo que una mujer estéril tuviera un hijo. Dios lo usó para levantar después, muerto, el hijo de esa mujer estéril. Hizo que un hacha flotara. Y una cantidad de milagros que Dios hace a través de este hombre de Dios. Y lo presenta así. Eliseo, el hombre de Dios. Pero aquí hay un ayudante que, influenciado por un pésimo liderazgo, termina incluso atreviéndose a afirmar que Dios no puede hacer eso. No, es que Dios, ni que Dios abra las ventanas de los cielos, eso no puede cambiar. La historia ya lo hemos leído cómo termina. Este ayudante
murió atropellado. Vio la bendición delante de sus ojos. Vio Dios cómo había cumplido su palabra. Vio cómo Dios había restaurado a una nación, pero no disfrutó de eso porque se atrevió a llamar a Dios como alguien que busca el mal de las personas, porque se atrevió a decir de que Dios no opera ni obra así. Queridos hermanos, la Escritura es maravillosa porque nos revela muchas de nuestras actitudes y muchos de nuestros pecados. Hermanos, hoy en día tenemos otro escenario. Tal vez nos escandalizamos al escuchar cosas como esta de que se comieron a un niño, pero la cosa no ha cambiado del todo en ese sentido. Hay mucha maldad hoy en día. Así que sigue habiendo maldad, sigue habiendo pecado, sigue habiendo hambre, sigue habiendo destrucción. Familias son destruidas, por supuesto que sí. Pero hay algo que ha cambiado. Y es que nosotros hoy en día tenemos la confianza, la certeza de que alguien más grande que Eliseo vino. De que no solamente fue el hombre de Dios, sino el Hijo de Dios el que vino. Y que muchos milagros fueron hechos por él. Y no solamente eso, sino que dio su vida en la cruz, murió, resucitó. Y que comendó a 12 para que llevaran sus buenas nuevas. Y hoy, 2000 años después, aún esperando que Él regrese, hoy vivimos en la enseñanza de esos 12 primeros. Somos el pueblo de Dios. Pero tenemos que llegar a esta escritura y preguntarnos: Señor, ¿quién soy yo aquí? ¿Quién soy yo frente al Hijo de Dios? Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu grandeza, me has dado un liderazgo. Y muchos de ustedes son líderes en esta comunidad. Tienen responsabilidades ministeriales bajo su cargo. Tienen personas que los ven, que los escuchan. Personas en las cuales ustedes les están modelando la fe. Personas que están viendo en ustedes cómo se vive en una relación con Dios. Y ustedes son esos líderes. ¿Cómo son tus expresiones? ¿Cómo son tus opiniones? ¿Son opiniones que entienden lo que está haciendo Dios en medio de la crisis, en medio de la dificultad? ¿Son opiniones que de una u otra forma reflejan convicción, reflejan confianza, reflejan con certeza de que Dios está obrando, de que Dios tiene el control, de que a Dios no se le sale nada de las manos? ¿O por el contrario, te rasga las vestiduras y estás afirmando que lo que hay que hacer es derrocar, que lo que hay que hacer es cambiar del liderazgo, de lo que hay que hacer es que no hacen sino tomar malas decisiones? Somos muy rápidos para hacer eso. Y a veces no nos damos cuenta del impacto que eso tiene sobre otros. Todos hemos de una u otra manera caído en ese error. Yo personalmente soy comunicador social. Entonces eso me alimenta la idea de que yo sí sé cómo mandar un mensaje. No,
Me he tenido que dar muchas veces cuenta de que no es así. Gracias a Dios por mi esposa, porque a veces ella ha sido la que me edita los mensajes. Yo sé que rápidamente caemos en eso. Rápidamente actuamos como este ayudante y nos ponemos a ponerle categorías a Dios de cómo Dios obra, de cómo Dios opera. ¿Saben? Ese fue el problema de los fariseos. Los fariseos tenían tan en su mente, en sus estructuras, cómo Dios obraba, que no pudieron creer que el Dios eterno se había hecho hombre, se había hecho niño, había nacido en medio de un pesebre, había crecido en medio de una región donde de nada bueno se podía esperar. Y por eso no pudieron creer ni aceptar la salvación del Señor. Somos tan rápidos para opinar de qué es lo que Dios está haciendo y cómo está haciendo. Somos tan rápidos para condenar. Hermanos, tenemos que reconocer que gracias a Dios la salvación no depende de nosotros. Porque si no, vea, yo me atrevería a decir que a veces ni los hijos se salvarían del infierno. La esposa, no, esta no la sacamos de allá a veces. Papá, mamá, no. Los de la iglesia, no, eso están allá en el tercer estado, como decía Dante. Gracias a Dios, la salvación no depende de nosotros. Gracias a Dios, Él no nos va a preguntar a nosotros quién se salva y quién no. Gracias a Dios. Cogemos la Biblia, hermano, y a veces sacamos esos versículos que hablan un poquito de juicio y eso. Hace unos meses, ¿no? Israel bombardeaba a Siria, Damasco, curiosamente, vea. ¿Y qué hicimos los cristianos? Sacar Isaías. Hace unos años, terremoto en Haití, claro, vea. Inundan cualquier ciudad, se cae cualquier pueblo, se quema cualquier cosa. Ahí está la ira de Dios y el fuego. Gracias a Dios, hermanos, Dios no opera como nosotros queremos. Pero muchas veces actuamos de esa manera y no nos imaginamos el daño que traemos, la falta de esperanza que traemos. No nos imaginamos cuánto daño hacemos alrededor. Miren, hace 15 años, creo yo. Hace 15 años yo me descarrié. Yo conocí del Señor cuando era adolescente. Me bauticé a mis 14, 15 años. Fui un líder juvenil en la iglesia donde yo crecí, donde yo conocí al Señor. Y durante mucho tiempo fui un líder de la iglesia. Mis primeras predicaciones fueron así, en medio de la juventud, en medio de la adolescencia. Muy anecdótico porque me acuerdo que la primera predicación me duró 5 minutos. Ahora estoy peleando con el reloj para que alcance. Pero me descarrié. Tomé una mala decisión. Le di la espalda a todo lo que había abrazado y me fui literalmente al mundo. Mi vida de universidad fue una vida en medio de inmoralidad, en medio de apartado. Y en medio de todo eso hasta yo mismo me daba látigo y yo decía, ya no me queda esperanza, ya no me queda, porque recordaba todos esos pasajes de juicio y yo mismo me los aplicaba. Y habían hermanos que también me los aplicaban, ¿no? Es mejor ser caliente o frío, pero no tibio, porque los tibios los vomitará Dios de su voz. Y entonces yo vivía sin esperanza, sin posibilidades. Yo no creía que Dios ya iba a hacer algo conmigo. Francamente esperaba simplemente el día del juicio.
durante esos años de crisis, el único que estuvo ahí fue mi pastor. Pastor Jairo Cruz, en Bogotá. Y el único que durante años, en medio de mi rebeldía, en medio de mi desobediencia, me decía anecdóticamente: Snyder, ¿usted cree que usted se le escapó a Dios? Yo le decía: Dios, ¿qué iba a hacer conmigo? Y él no hacía sino repetirme: ¿crees que te le escapaste a Dios? ¿Crees que Dios te agarró así y de un momento tú te le saliste por ahí? Y que ahora Dios está: ¿dónde estará Snyder? ¿Qué se me hizo? Y se burlaba así de mí el pastor. Hoy estoy delante de ustedes porque hubo un hombre de Dios que realmente conoció a Dios, conocía y conoce a Dios. Dios no obra como nosotros pensamos que obra. A nosotros nos encanta decir que hablamos en el nombre de Dios, y nos encanta tener estructuras, y nos encanta decir cómo Dios obra. Pero Dios no obra así. Más bien, termino con esto. ¿Cuál es el Dios que tú estás profesando? ¿Cuál es el Dios que realmente vivimos, expresamos? ¿Es ese Jesús que es más grande que Eliseo? ¿Es ese Jesús que es un rey perfecto? ¿Es ese Jesús que tiene control de su iglesia, de su pueblo, de nuestras familias, de nuestras vidas? Es ese Jesús que dijo que a los que el Padre le había entregado, Él no los dejaba perder. Es ese Jesús que nos dice: en el mundo encontraré la aflicción, pero yo he vencido al mundo. ¿Cuál es el Dios que realmente nosotros predicamos, que nosotros profesamos, que nosotros vivimos? ¿En serio crees que a Dios le salió de las manos esta comunidad? ¿En serio crees que a Dios se le escapó el liderazgo y que Dios está desesperado porque quiere encontrar a alguien como tú? Porque tú realmente sí sabes lo que Dios va a hacer. ¿En serio crees que Dios se equivocó al llamar a hombres y mujeres hace 5, 10, 15 años, prepararlos, formarlos, levantarlos? ¿En serio crees que Dios se equivocó al usarlos hace tantos años y que ahora sencillamente ya no los usa? ¿Cuál es el Dios que realmente nosotros profesamos? ¿Qué tipo de persona quieres ser realmente? Hermanos, tenemos que dejar de creerle a este mundo. Tenemos que dejar de creer las ideas de este mundo. Tenemos que abandonar las ideas de este mundo. Sí, la iglesia es una organización, pero no es cualquier organización. Es el cuerpo de Cristo. Es el pueblo de Dios. El Espíritu Santo está en control de la iglesia. El Espíritu Santo está en control de tu vida, de tu familia. No es una organización simple y llanamente en el cual podamos aplicar estrategias de mercadeo. Y se lo digo, soy especialista en mercadeo.
No es simplemente aplicar estrategias de mercadeo, no es simplemente aplicar estrategias de comunicación, no es simplemente aplicar teoría administrativa. Eso no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que toma las decisiones, entiéndalas o no las entiendas. Él es el que tiene el control. A Él no se le ha salido nada de las manos. Y si realmente tienes fervor, pasión, deseo de servir, hermano, ore, ayune. Pero le digo algo por experiencia: Dios te coge la caña. Dios te coge la caña. Empieza a decirle: Señor, heme aquí. El Señor le va a decir: listo, venga pues. Necesito gente en África. Necesito gente en Varsovia. Necesito gente en las veredas de Sabaneta. Necesito gente en consejería bíblica. Necesito gente facilitadora. Necesito gente. Pero no te quedes simplemente en la idea de opinar y expresar libremente, porque posiblemente te pase como las de esta historia. Confiemos que el Señor tiene el control de su iglesia y que Él sigue siendo la cabeza. Preguntémosle. Jesús dijo: ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque el amigo sabe qué hace su Señor. Preguntémosle con toda libertad, con toda confianza. Pregúntale primero a Dios: Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Señor, ¿para qué estás haciendo esto? Señor, ¿será que yo estoy en eso? Preguntemos primero. No se trata de cohibir la libertad de opinión y de expresión, no. Se trata de enfocarla. Se trata de que no nos pase esto, que cuando Dios haga lo que Él quiere hacer, podamos vivirlo, podamos disfrutarlo, podamos decir: Señor, yo estuve ahí, porque te pregunté. ¿Cómo vives tus opiniones, tus expresiones? ¿Qué reflejan? ¿Qué Dios estás mostrando? ¿El Dios que tiene control? ¿El Dios que sabe qué está haciendo? ¿El Dios que tiene la facultad y el poder para mantenerlo? ¿Qué reflejan tus opiniones y tus expresiones? ¿Reflejan una vida de comunión con Dios? ¿De relación con Él? ¿Que le preguntas? ¿Que te responde? ¿Qué reflejan? ¿Qué Dios estás mostrando con tus opiniones y con tus expresiones?